Bien, muy buenos días a todos, que Dios les bendiga. Es un día muy especial, hoy Día del Padre, pero en especial queremos darle la honra y la gloria a aquel hermano que es digno, nuestro Padre Celestial, que nos permite esta bendición de poder ser padres, y aún los que no han tenido experiencia, Dios en su momento va a hacer las cosas maravillosamente. Sabe, todos los papás no hemos nacido sabiendo precisamente ser padres. Por eso necesitamos la guía constantemente de Dios. Déjeme leerle una ilustración que hace muchos años yo la leía, pero la he usado en diferentes, créame, temas, y esta no es la excepción. Déjeme leerle esta parte. Dice: el ministro Bob Russell escribió acerca de un padre que vigilaba por la ventana de la cocina cómo su pequeño hijo intentaba sacar una enorme piedra de su caja de arena. El hijo se frustraba mientras, dice, luchaba con el pesado objeto porque no lograba precisamente obtener la palanca suficiente para levantarlo de costado. Por último, renunció y se sentó desalentado al borde de la caja de arena y con las manos en la cabeza. El padre salió a donde estaba el hijo y le dijo: ¿qué pasa, hijo? ¿No puedes sacar esa roca? No, señor, contestó el muchacho, no puedo hacerlo. ¿Has utilizado todas las fuerzas que tienes a tu disposición?, preguntó el padre. Sí, señor, contestó el niño. Le dijo el padre: no, no las has usado todas. No me has pedido ayuda a mí. Es interesante, hermanos. Hoy es un día especial, precisamente Día del Padre. Y al igual que este niño, como papás, no nacimos, la verdad, sabiendo ser padres. Por eso, definitivamente, necesitamos la ayuda constante en la crianza de nuestros hijos de Dios. Y cada día nosotros nos vamos a dar cuenta cómo Dios nos enseña a ser padres. Miren, las estadísticas han mostrado a través de muchos años que los padres repiten patrones establecidos en sus hogares y terminan frustrándose ellos mismos y por ende también la vida de sus hijos. Los patrones que recibimos muchas veces dañan el corazón y la autoestima de nuestros hijos. Esta mañana quiero animarte y hablarte al corazón, no solamente como papá, sino también como pastor, usando la sabia palabra de Dios, la cual nos ayuda grandemente para ser esos padres que Dios anhela que seamos. Es tan importante reconocer que necesitamos a Dios para esta bella escuela llamada ser padres. El tema de esta mañana lo hemos llamado: un padre prevenido vale por dos. Un padre prevenido vale por dos. Pensando como pastor y padre, mire, he reconocido que puedo evitarme tantos problemas a futuro, empezando ahorita, desde esta edad temprana con mis hijos, a enseñarles los principios bíblicos de Dios, que los pueden hacer hombres fieles y sabios ante Dios. Sé que a futuro me evitaré tantos problemas de cabeza, créame. En esa parte he puesto mucha atención. Y el resultado que te voy a mostrar al final de este mensaje te va a animar mucho para que te des cuenta que tu trabajo bien invertido jamás fue en vano. Pero quiero que veamos 5 cosas, vamos a ver ahora 5 cosas que los padres prevenidos hacen para tener hijos exitosos en Dios. La primera cosa que ellos hacen es reconocer que como seres humanos, que los grandes padres saben que no pueden hacerlo solos. Necesitan inmediatamente la intervención de Dios. Urgentemente en nuestras vidas necesitamos a Dios. El primer paso para ser un verdadero padre es admitir que no puedes hacerlo solo. Sin la ayuda de Dios, esto no se logra. Esta verdad a veces, hermano, nos va a humillar precisamente y nos libera al mismo tiempo y nos abre la puerta para que incorporemos a nuestro papel de padres una oración sincera y eficaz por nuestros hijos. Salomón, por ejemplo, ahí en el libro de Proverbios, escribe acerca de la experiencia que él tuvo con su padre David. Y por eso él plasmó tantos proverbios, tantos consejos prácticos que podrían ayudar a sus hijos en su vida diaria y que debían tomar en cuenta precisamente la sabiduría de Dios para tomar buenas decisiones en su vida. Eso hace la sabiduría de Dios. Vamos a ver, por ejemplo, ahí en Proverbios capítulo 1,
versículos del 1 al 7, le menciona los propósitos de la sabiduría. Esto es muy importante. Ponga atención, hermanos. Dice, versículo 1, los proverbios, dice, de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Los proverbios, para entender, dice, sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples, a los inmaduros, y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo, para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. Pero vea dónde está la clave. Versículo 7 dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. El temor se refiere a la reverencia a Dios, el concepto adecuado de que en Él está la sabiduría y puedes reverenciar y entregarte a Dios para adquirir ese consejo. Dice, los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza, pero todo aquel padre que quiere ser sabio adquirirá esta sabiduría porque sabe que la necesita. Mire, aquí es donde está la fuente de sabiduría y el éxito para la vida de todos nosotros, y esto tenemos que dejarlo muy claro también y plasmarlo en nuestros hijos, hermanos. Si la tomamos en cuenta, ellos precisamente los va a hacer sabios y entendidos del propósito de Dios. La segunda cosa que los padres prevenidos hacen para con sus hijos y reconocen que es básico es que los grandes padres, escuche esto, saben que la oración por sus hijos es esencialmente necesaria. Empezar a orar de temprana edad por ellos es algo muy, muy importante. No solamente, Señor, mis hijos son tuyos, sí, pero tienes que dedicarlos y estar orando constantemente por ellos. Tenemos que aprender a orar eficazmente por ellos, hermanos. Cuando oramos, nos humillamos a nosotros mismos delante de Dios y decimos, necesito tu presencia y tu poder, Señor. No puedo hacer esto sin ti. Si no oramos, es como decir que somos más que suficientes para enfrentar situaciones y que no necesitamos a Dios. Saben, el día jueves enferma uno de mis hijos, Caleb, y por la gracia de Dios ya está mejor, de veras. Gracias por todas sus oraciones. Pero ahora el que nos preocupó fue su hermano más pequeño. Están tan acostumbrados a estar tan unidos, tuvimos que aislarlo unos días en la casa de mis suegros. Se los íbamos a dejar ahí un mes, pero no quisieron, no es cierto. Pero sabe, es interesante, él no podía dormir, tenía que estar casi conectado. Y aunque yo oraba por él, pero era tanta esa necesidad que dije, ¿sabes qué? No, se me está poniendo muy ojeroso. Y hablamos con el doctor y ya nos dio permiso de ir por él. Íbamos a ir el domingo temprano, pero ayer fui por él, ya no aguantábamos. Pobrecito, mire, ahorita está perdido completamente, descansando, pero algo que yo siempre he notado, la seguridad que un padre le puede dar a sus hijos es muy importante. Él se levantó en la mañana, se levantó en la madrugada y me dijo, voy a darle un beso a mi papá y mamá. No, pues aquí estoy yo, le dijo. Ah, no, a mi mamá fue y regresó. Pero qué importante es que tus hijos sepan que tú estás ahí, oras por ellos, hermanos. Gracias por sus oraciones, por cierto. Mire, ahora, quiero decirte esto. ¿Por qué motivo podemos orar? Veamos algunos puntos específicos para orar por nuestros hijos. Primero, ora para que tus hijos estén protegidos de daños físicos, mentales y emocionales. Ora mucho por ellos. Tienes que supervisarlos, sobre todo en ese aspecto. Dos, ora para que el Espíritu Santo se les revele a sus corazones, a sus vidas y en sus relaciones. Es muy importante. Ora por el crecimiento espiritual de tus hijos, por el desarrollo de su carácter y por ayuda con cualquier defecto de carácter. Trabaja en ello. Ora por sus puntos de vista y sus actitudes acerca de sí mismo. Eso es muy importante, que sean varones equilibrados, que piensen de sí mismo como con cordura, como dice la Escritura. Precisamente ora por su capacidad para decirle no a la tentación. También que tomen buenas decisiones. Ora para que se aparten de los malos caminos que quizá tomen. Que Dios les redarguya en ese momento. Ora por sus dificultades y sus luchas diarias también, porque las van a tener. Ora por las amistades que escojan.
pueden escoger un grupo bueno, pero dice que las malas amistades corrompen las buenas costumbres. Sí, es verdad. Las malas conversaciones. Y eso tiene que ver con amistades. Ora para que recuerden que los amas y sobre todo esto, hermanos, que estarás siempre ahí para ellos. Esto es muy importante. Que sepan que los amas. A pesar de que los pueda disciplinar, les puede decir, siempre estaré ahí para con ustedes. Mire, recordemos el caso de Job, hermanos. Es muy interesante este caso. Me gusta cómo él oraba por sus hijos. Eso nos habla de la supervisión, escúcheme esto, constante de su vida espiritual ahí en Job capítulo 1, versículo 5. Dice, y acontecía que habiendo pasado el turno de los días, dice, del convite, Job enviaba y lo santificaba. Y se levantaba de mañana y ofrecía holocausto conforme al número de todos ellos, porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios, dice, en sus corazones. De esa manera hacía todos los días por ellos. Es importante que tengas esa comunión con tus hijos y tengan un concepto adecuado de lo que es la vida, lo que hacen y sus pecados también. Mire, algunas veces los padres se desalientan cuando oran, hermanos. Le voy a decir por qué. Porque sus hijos siguen teniendo problemas y piensan que Dios no les responde sus peticiones. Considere en los siguientes párrafos cómo los grandes padres responden a preocupaciones similares. Tenemos que aprender en esta escuela, pero esta escuela se aprende a la manera de Dios. Los padres debemos permitir que el concepto que tenemos de la oración tome forma de acuerdo a la realidad de la Escritura. ¿Por qué? Porque así comprenderemos que nuestras oraciones no son medios con los que podemos manejar a Dios, hermanos. Más bien, lo opuesto es el caso, porque Dios usa nuestras oraciones para manejarnos a nosotros, para doblegar nuestra voluntad de acuerdo a la suya y para poner en nuestra alma la marca de su carácter. Nosotros no le doblamos el brazo a Dios, es Dios el que prácticamente forja el carácter a través de esa dependencia. Cuando los padres oran de verdad por su descendencia, sus oraciones unen su alma y la de sus hijos en un misterio que, hermanos, en definitiva profundiza la vida de cada uno de ellos. Y la verdad es tan bonito cuando tú puedes orar. Una madre pasaba días y días orando por sus hijos hasta que un día dijo, mamá, he reconocido que en verdad Dios me detuvo de muchas cosas por tus oraciones, mamá. Por tus oraciones. Padres que han orado durante tiempo de rodillas por sus hijos y hoy ven el resultado. Y al final, como te dije, te voy a dar algo bíblico que te va a animar mucho a que sigas en este camino. Mire, Oswald Chambers menciona muchas veces el silencio, dice, de Dios es la señal muda de una respuesta mayor. Y la perseverancia es necesaria sin desmayar día con día. La tercera cosa que hacen los padres prevenidos es reconocer que los grandes padres saben que los hijos no son nuestras posesiones, hermanos, no son nuestras posesiones, sino un préstamo de vida. Mucha gente dice, es que los hijos son un regalo. No son un regalo, son un préstamo de vida. Y un préstamo que debes de entender por qué Dios te los mandó y con qué propósito. Mire, una verdad que olvidamos los padres a menudo, nuestros hijos no nos pertenecen en realidad. Algunos padres creen que son dueños de sus hijos o que son sus posesiones. Y me ha tocado conocer gente así, hermanos. Que el papá llega, no hizo bien su trabajo, pero sabe, ahora toma una postura de que ellos tienen que sostenerlos porque ese es su trabajo. En una ocasión, escuchaba a una familia que le decía, por mí son lo que son, les decía el padre. Y sabe, esos hijos se desviaron completamente. Muchos de ellos eran alcohólicos, otros eran drogadictos. Y una chica, una nuera, le dijo, ¿sabe qué? Por usted son lo que son, pero por Cristo ahora son lo que son. Por usted fueron lo que fueron, pero ahora Cristo los ha salvado. Y es interesante cómo nosotros podemos marcar la vida de nuestros hijos cuando no tomamos en cuenta los principios de Dios. Mire, muchas ocasiones les parece que un hijo es algo que debe moldear y formar en sus manos. Muchísimas veces
los que han tratado de inculcarles es que las necesidades, los sentimientos, las creencias y las normas de los padres son lo único que importan en la vida. Es interesante las palabras que un día me refirió mi padre, ¿no? Yo le dije, ay papá, esa parte creo que no es correcta, y lo digo con todo respeto. O sea, la única Biblia que yo conozco es la de mi madre y de mi abuela. Decía, mamá, papá, pues esa ya aspiró, Leo, porque la verdad no es lo correcto en ese aspecto. Mire, pareciera que los padres estuvieran buscando réplicas o clones de sí mismo. Si tienen éxito en este sentido, habrá ayudado a sus hijos a precisamente a convertirse en paralíticos emocionales, incapaces de separar sus propias identidades de las de sus padres. Y es interesante cómo a veces seguimos un patrón, un clon. Mire, la exhortación, hermanos, es esta. Este pasaje no lo tomamos muy literal y sin entendimiento. Proverbios 22:6. Yo recuerdo que estaba en el seminario, era en 1999, me tocó predicar este pasaje, Proverbios 22:6, y me dijo el maestro de homilética, si usted viene mañana aquí a predicar y me dice que el camino que se refiere es el camino del Señor, yo lo voy a bajar. Yo me quedé, caray, pero durante años he pensado eso. Pues, ¿sabe qué? Prepárese, vayas a la biblioteca. Y ahí me tenías estudiando 2, 3 de la mañana para sacar mi bosquejo y todo y darme cuenta que no era lo que yo había pensado. Así que vamos a ver este pasaje. Dice precisamente, aquí es donde se refiere al niño específicamente, no al intereses de los padres. Dice, instruye, mire, la palabra que dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. La palabra instruir significa adiestrar, dedicar, entrenar, instruir al niño en su camino. Dice literalmente de acuerdo a el del niño, su camino, es natural que queramos criar a cada hijo, prepararlo de manera similar, hermano. Este versículo denota precisamente que los padres deberían discernir los puntos fuertes especiales, precisamente, e individuales de que Dios, perdón, les ha dado a cada uno de ellos. ¿Saben que nuestros hijos vienen ya preparados en cierta forma? Que tú debes de descubrir esa tendencia que tienen para guiarlos ahí y arrancarlos. Yo te puedo decir, ¿no? Mi deseo puede ser que mis hijos harán, por ejemplo, el más chico de 8 años ha expresado y dice, papá, yo quiero ser pastor. Yo siempre he dicho, bueno, está bien, primero terminas una carrera para fortalecer. Caleb no me ha dicho eso, pero según la tendencia que él tenga, yo tengo que apoyarlo y tengo que estar ahí para animarlo y estimularlo. Y obviamente con bases bíblicas también, pero de acuerdo a lo que Dios lo preparó, yo tengo que guiarlo, no en mi camino, lo que yo quiero. Yo no quiero frustrarlos, quiero animarlos día con día. Hay muchas personas, hay hijos de pastor que están frustrados porque el papá dijo, no, tú tienes que seguir, o doctores o ingenieros. No es así, hermanos. Mire, a la vez que no debemos condonar precisamente ni excusar la terquedad, cada niño tiene una inclinación natural que los padres pueden desarrollar. Al hablar con maestros, otros padres y abuelos, seremos más capaces de discernir y desarrollar las capacidades de cada hijo. Y esto es importante, que tomes en cuenta a tu hijo para no frustrarlo. La Biblia nos dice también que no debemos de provocar a nuestros hijos a ira. Y termina el versículo 6, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Muchos padres quieren tomar todas las decisiones por sus hijos, pero esto los daña a lo largo. Cuando los padres enseñan a sus hijos a tomar decisiones, no tienen que cuidar cada paso que estos den. Los padres saben que permanecerán en el buen camino porque ellos solo los han precisamente preparado y que ellos han tomado la decisión de seguir los buenos principios que les enseñaron. Prepare a sus hijos para que escojan el camino correcto, día con día. Mire, debemos entender que los hijos no son nuestras posesiones, hermanos. Se nos ha confiado su cuidado
y de acuerdo a la progresión natural de la vida, los soltaremos en determinado momento para que formen sus propias familias. En realidad los soltarás de muchas maneras diferentes a lo largo de toda la vida, a medida que progresan hacia la madurez. Si comprendemos con antelación precisamente lo que implica este proceso, será mucho más fácil trabajar en él. Ahora, comprender lo que es soltar, hermanos, esto es importante. Primero debemos comprender cómo es Dios y cuál es la esencia de su relación con nosotros, cómo Dios trabajó con nosotros en esa manera. Así como Él es con nosotros, debemos ser hasta donde sea posible con nuestros hijos. Así como Dios nos ha tratado, debemos de tratarles. La cuarta cosa que hacen precisamente, hermanos, los padres preventivos es reconocer que los grandes padres saben que deben honrar a Dios antes que a sus hijos y por ende siempre los van a estorbar. Y voy a explicar esta parte de la palabra estorbar. Precisamente, es como cuidar a un niño, un bebé que se va a hacer daño y tú lo estás estorbando, lo estás protegiendo. He visto varios videos como esto es algo natural a veces en algunos animalitos, que ven al bebé que va y se le ponen, se lo ponen. Nosotros como papás debemos de estorbar a nuestros hijos. Mire, uno puede aprender de los errores de otros y en este caso veamos el mal ejemplo de un mal padre que nos puede ayudar a ser padres que marquen una diferencia. Vamos a ver ahí en Primera de Samuel, capítulo 2, versículos 22 al 24 y 29 al 30. De este hombre llamado del sacerdote Elí o profeta también, cómo nunca estorbó a sus hijos. Ponga atención a estos pasajes, hermanos, porque muchos padres están en esta situación y no han podido comprender qué es lo que Dios quiere para sus vidas. Versículo 22 dice, pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta, dice, del tabernáculo de reunión. Versículo 23, y les dijo, ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena la fama que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Mira el reclamo de Dios, precisamente, vamos a ver aquí, de Dios a Elí de su negligencia. ¿Qué debió hacer Elí, hermanos? Quitar a sus hijos del sacerdocio. Quitarlos, cesarlos, pero no lo hizo. Nomás los amonestó, pero no los quitó. Fíjense el reclamo que viene en el versículo 29-30. Y le dice Dios, ¿por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo y has honrado a tus hijos más que a mí? Engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Ellos se saciaban, dormían con las mujeres que estaban ahí, increíblemente hacían lo malo. Y Dios le dice, por tanto, Jehová, Dios de Israel, dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Nunca yo te la haga, ¿sabes qué? No, así no va a ser, le dijo el Señor. Y la razón dice, porque yo honraré a los que me honran y los que me desprecian serán tenidos en poco. Si nosotros sabemos como padre que nuestros hijos están mal, tenemos que estorbarles y decirles las cosas. No podemos consentir lo incorrecto. Trajo desgracia a la vida de los hijos de Elí. Puede traer desgracia. Y los buenos padres, hermanos, saben que tienen que ser siempre de estorbo a sus hijos. Ya sea la situación que sea. Si estás casado o no estás casado, aún como hijo, cuando mi madre me habla, me dice, te estás cuidando, estás haciendo esto. Y sabe, siempre serán nuestros padres en esa parte. Un buen padre sabe que tendrá que estorbar a sus hijos precisamente toda la vida. Y la verdad que esto es un deber delante de Dios. El padre negligente es el que consiente a sus hijos a pesar de que saben que están mal y lo justifica. Pero los buenos padres saben que pueden evitar tantas cosas y llegar precisamente a una vida plena y satisfactoria al estar pendiente de sus hijos. Y por último, hermano, la quinta cosa que hacen los padres prevenidos es reconocer que
Los grandes padres saben que necesitan permanecer concentrados en el objetivo final. ¿Cuál es ese? ¿Cuál es ese? Mire, los padres necesitamos constantemente alentar a nuestros hijos a que permanezcan en los principios de Dios. Y sabe que esto sea una constancia en ellos, nunca dejen de hacerlo. Sin ellos no podrán tener una vida de éxito y ella los ayudará en cualquier situación, por difícil que sea. Y la sabiduría viene de esto. Si para un padre la palabra de Dios es la norma de fe y conducta, tendrá en su corazón este gran desafío, que sus hijos vivan para él, por ende, lo que él está experimentando. Con esa sabiduría que ha podido vivir y ser exitoso en su camino, se la transmite a los hijos. Él dice, ¿sabes, hijo? Esto yo lo he vivido y yo lo he experimentado de parte de Dios. La sabiduría de Dios, porque dice que de él viene la sabiduría y él da también la inteligencia para nuestras vidas. Mire, un buen padre sabe que un principio que bendecirá mucho a su hijo está basado en el Salmo 119, versículo 92. Y ha sido un versículo que me ha seguido durante mucho tiempo y me encanta, porque vea la experiencia de David. David dice, si tu ley no hubiese sido mi delicia. El padre, más bien el hijo, tiene que ver en su padre esta parte plasmada, que la palabra de Dios sea una delicia, que él se goce, que no le cueste. Ora por ti, ay, otra vez a orar por mis hijos, no, que vea. Y David expresaba esto, si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. Podemos buscar otras alternativas, pero cuando vamos a la palabra de Dios es la única fuente de sabiduría. Mire, un padre prevenido enseñará a su hijo lo que es integridad también, hermanos, ya que sin ella no hay nada en nada en ese sentido. Un distintivo de un padre responsable es la integridad. Ese es el objetivo a largo plazo por el cual trabajamos como papás. Integridad es una palabra activa. Proverbios 11:3 nos dice, a los justos los guía la integridad. La palabra describe precisamente un avance individual en el cual el hijo puede ir confiado porque camina a la luz de la palabra de Dios. Mire, un alfarero le llevaba muchas horas darle forma a una pieza horneada, precisamente y en un horno hecho a mano y enfriarla. Lo lamentable es que con el calor dispar en un horno de leña, muchas veces aparecían grietas en la arcilla durante el proceso de enfriamiento. Un verdadero artesano prefería romper la pieza con defectos para comenzar otra vez. El que era deshonesto rellenaba las grietas con cera y las tapaba al pintar, pero cuando se vertía en ello algo caliente, se derretía y salían todos esos defectos y las grietas. La palabra de Dios, hermanos, tiene mucho que decir acerca de esto y debemos enseñar a nuestros hijos sobre esto. Ser una persona de integridad te puede sumar puntos a los ojos de Dios, pero restar puntos a los ojos del mundo. Eso tienes que enseñarlo también. Mire, ¿por qué es importante enseñar esto a nuestros hijos? Bueno, primero, la integridad nos proporciona una superficie donde nuestros pies no resbalarán. Le voy a dar una cita, no la voy a leer porque va a ser mucho. Salmo 37, versículo 18. Anótelo ahí, eso se lo dejo de tarea. La integridad les da una bendición infalible a nuestros hijos. Proverbios 20, versículo 7. La integridad hace a una persona pobre, precisamente hace que una persona pobre sea rica en sabiduría. Proverbios 19:1. La integridad hace que todas las personas sean mejores. Salmos 84:11. La integridad pasa la prueba de lo que le agrada a Dios. Primera de Crónicas 29:17. La integridad nos hace más semejantes a nuestro Salvador. Mateo 22:16. Y es interesante esta parte, hermanos. ¿Por qué? Porque muchos papás enseñan a sus hijos a veces a ser honestos, pero no íntegros. Pongo un ejemplo. En una ocasión, un hombre estaba
estaba en un hotel y pidió una pizza. Y cuando llega el repartidor, la entrega, él paga y se va al repartidor. Al momento de abrirla no había pizza, había la nómina de todos los trabajadores y era una fuerte cantidad. En ese momento este hombre llama a la pizzería y le dice, ¿saben qué? No me trajeron una pizza, al contrario, me trajeron tal cantidad de dinero. Wow, dijeron, se sorprendieron, qué hombre tan honesto. Entonces le llevaron 3, 4 pizzas y fueron y lo entrevistaron. Entonces llegó un momento en que le tocan, él entrega la caja, le entregan a él sus pizzas. Dice, qué hombre más honesto. Mire, esto le dejamos esto y esto extra para que disfrute con su esposa. Y en ese momento dice él, perdón, no quiero entrevistas porque esta persona no es mi esposa. Este hombre estaba siendo honesto, pero no era íntegro. La integridad va juntamente con la honestidad, te lleva a eso. Y tenemos que aprender a enseñar esto a nuestros hijos. Estas 5 cosas que hacen los padres preventivos y que van a ayudarnos precisamente. Así que, hermanos, concluyendo en esta parte, déjame decirte, ¿cuál es el resultado a futuro de haber sido un padre prevenido y haber precisamente invertido en tus hijos la palabra de Dios? Esto no es en vano, ¿eh? Esto no es en vano, es un trabajo que al final vea el resultado. Proverbios capítulo 23, versículo 24-25. Voy a leer la Reina Valera y voy a leer la Nueva Traducción Viviente. Quiero que ponga mucha atención. Por eso yo le decía a usted que yo he identificado esta parte en la cual puedo descansar a futuro. Y es lo que quiero. Versículo 24 dice, mucho se alegrará el Padre del justo, y el que engendra sabios se gozará en él. 25, alégrese tu padre y tu madre y gócese la que te dio a luz. Pero vea la Nueva Traducción Viviente. Nos menciona, el padre de hijos justos tiene motivos para alegrarse. ¿Pero qué hizo? Invirtió cada día. Dice, ¿qué satisfacción es tener hijos sabios? ¿Cómo se logra? Haciendo esto. Y el 25 dice, por eso alegrará a tu padre y a tu madre, que sea feliz la que te dio a luz. Pero dedicó su vida a enseñar a sus hijos. De esto te hablaba precisamente al principio. No dejes pasar el tiempo, hermano. Nadie tomará tu papel. Esta es una responsabilidad tuya como papá. Ni yo como pastor puedo tomar tu papel. No lo puedo hacer. Es una bendición y privilegio precisamente contar con la sabiduría de Dios al alcance de todo aquel que quiere ser un padre exitoso y tener hijos plenos y triunfantes en Dios. Todo este tiempo he pensado muy seriamente, créanme las cosas, y yo deseo tener descanso en mis años de senectud, pero porque obedecí y tomé en serio el papel como padre ante el préstamo que Dios me hizo en mis hijos. La pregunta sería, ¿cuántos quieren tomar muy en serio esta gran responsabilidad y el privilegio de crear hijos exitosos en Dios? ¿Cuántos quieren, hermanos? ¿Cuántos lo desean? En verdad. Eso es algo que nadie lo va a hacer por ti. Tú tienes que hacerlo. Así que te invito a que hagamos el día de hoy un pacto delante de Dios y que nos esforcemos cada día por mostrar a Cristo en nuestras vidas. ¿Sabe? De tal manera que nuestros hijos se atrevan a vivir plenamente en aquel que nos capacita a nosotros y que a futuro les va a ayudar. Ver a tus hijos plenos, exitosos en Dios, es el mayor gozo que pueda haber. Hace muchos años yo prediqué precisamente el Padre que siempre soñé, esta alabanza que vemos, que entonamos hace ratito, y hablé de eso, que mucha gente prepara hijos exitosos para el mundo, pero fracasados en Dios. Tenemos que ser responsables, vale la pena. Así que, ¿cuántos hermanos deseamos eso para nuestras vidas? Yo lo anhelo con todo mi corazón. Y te invito a que oremos y pongas atención en esta última alabanza, que en verdad a mí me hizo reflexionar mucho en la vida que día con día tenemos para con nuestros hijos. Tenemos que estar presentes para con ellos.
Y el escritor de esta alabanza, escúchame esto, es un hombre que no tuvo a su padre presente en su vida, pero tuvo un padre presente día con día que se llama Dios, guiado por Dios. Así que, ¿qué le parece si oramos? Quiero bendecirte en este día, pero que tomes este papel con fuerza y en el poder de Dios, porque nadie lo va a hacer por ti. Oramos. Padre, gracias te damos por la bendición tan grande de poder ser padres, pero también nadie de nosotros hemos nacido con ese manual. Tú no nos has dado. Señor, a veces nos guiamos de acuerdo a lo que pensamos, nuestro criterio, nuestros patrones, pero nos damos cuenta que fallamos continuamente. Pero cuando tomamos, Padre, en serio tus principios y tu vida sobre nuestras vidas, tú nos ayudas a ser mejor cada día. Señor, ayuda a cada varón aquí presente a tomar en cuenta tus principios, tu sabiduría y a guiar a sus hijos en amor, en calidad de vida y sobre todo que aprendan ellos a depender de ti, a orar en tu nombre y a buscar tu presencia. Señor, tú nos das esa capacidad de tener sabiduría y también inteligencia, pero sobre todo es por el temor a ti. Así que glorifico, te honro y te pido que nos des esa fuerza de tomarte en cuenta y tener sabios, hijos sabios y sobre todo, Señor, ser varones prevenidos, los cuales valdremos por dos. Bendito sea, Señor, y gracias, Padre Celestial, por este día tan especial, aunque todos los días son tus días. Señor, ahora permítenos disfrutar este día como papás y ser, Padre, también en cierta forma reconocidos, pero el mayor reconocimiento es hacia ti, nuestro Padre Celestial. A ti sea la honra y la gloria en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga y muchas felicidades.